Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Biotech. Soy Diego Carangui, presidente de la carrera de Biotecnología y su host. Y yo soy Cintia Zacoto Reyes, coordinadora del grupo ASU Biotech y su co-host. En el episodio anterior hablamos de por qué estudiar biotecnología. El día de hoy hablaremos del área pionera de la biotecnología, algo que probablemente ustedes ya han probado: bebidas fermentadas. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado excepcional, cuya trayectoria combina ciencia, innovación y tecnología. Nos acompaña el ingeniero Paul Arévalo, especialista en biotecnología con una maestría en aplicaciones en biotecnología y biotecnología sintética. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de soluciones innovadoras que integran la biología con la tecnología. A lo largo de este episodio estaremos explorando su experiencia, su visión sobre el futuro de la biotecnología y las bebidas fermentadas. Ingeniero Paul, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí participando de este evento y más que nada estoy aquí para resolver todas las dudas que tengamos sobre la fermentación porque es una área súper interesante dentro de la biotecnología. Bueno, vamos a ponernos en contexto y vamos a comenzar con el podcast con una pregunta sencilla y es: ¿qué es la fermentación para usted? La fermentación básicamente es un proceso donde los microorganismos que nosotros encontramos, pueden ser levaduras o bacterias, nos ayudan a transformar ciertos elementos como azúcares en elementos de nuestro interés, como por ejemplo, podemos tener en el caso de la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, la más utilizada, la más conocida, podemos encontrarla en el pan, podemos encontrarla en cervezas, podemos encontrarla en vinos. Pero al ser la más utilizada, nos ayuda a convertir los azúcares en elementos como por ejemplo etanol. Las bacterias también nos ayudan a lo que es la conversión de azúcares en ácidos lácticos, por ejemplo, o podemos tener también gas, o por ejemplo en el caso del pan no comemos un pan con sabor a alcohol, sino lo que comemos es un pan que es esponjoso porque estas levaduras están haciendo ese gas que nosotros conocemos, que bueno, sería CO2. Prácticamente es eso, es todos los elementos que nosotros tengamos para convertirlos estos en otro fin, utilizar principalmente hidratos de carbono para producir otras sustancias. Claro, y hay que recordar que la humanidad está haciendo biotecnología desde hace millones de años, con la creación del pan, el vino, la cerveza, utilizando microorganismos para mejorar estos procesos. Como nos había dicho, esto de la fermentación es una de las cosas que muchas personas no saben que esto es biotecnología, algo que se ha ido yendo viendo desde hace unos años, como habíamos mencionado, y de igual manera hemos hablado esto en anteriores episodios, como en la biotecnología industrial y otras aplicaciones que ha tenido la biotecnología. Hoy centrarnos un poquito más en este tema, nos va a ayudar un poquito a explorar más sobre este proceso. ¿Nos puede explicar un poquito sobre los proyectos que ha desarrollado en este ámbito? De inicio yo comencé la parte de las fermentaciones cuando recién me gradué de biotecnología. Bueno, dentro de como mi tiempo de estudiante igual hacíamos algunas cosas de fermentación. Pero ya dentro de la experiencia, cuando trabajaba, teníamos una fábrica cervecera, ahí comenzamos ya un poco lo que es el amor por la fermentación. Ahí comenzamos a hacer lo que es las cervezas y demás. Obviamente desde un inicio comenzamos con tanques pequeñitos, 20 litros, 30 litros, de ahí sacábamos nuestras propias producciones. Pero eso cada vez fue escalando más y después ya comenzamos a ver qué pasaría si comenzamos a alterar ciertas cosas. Si comenzamos a alterar la concentración de azúcares, si es que por lo general la mayoría de las cervezas obviamente son hechas con malta, o sea con azúcar, con la maltosa, pero ¿qué pasaba si es que nosotros agregábamos ciertos azúcares especiales que nos podían ir mejorando las características, mejorando la espuma, mejorando la consistencia? Y después de eso ya comenzamos a ver qué pasaría si es que comenzamos a editar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces dependemos mucho del agua, dependemos mucho de la calidad de la levadura, de la calidad de la malta, de la calidad del lúpulo. ¿Qué pasaría si es que nosotros podemos hacer eso, pero ya con algo más? Entonces ahí nació la necesidad de ver
si es que podíamos comenzar a editar eso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cambiar levaduras más especializadas, no hacer con la levadura típica del pan, sino comenzar a hacer con levaduras más especializadas. Hay, por ejemplo, las tipo Pale Ale, que son levaduras típicas ya para cerveza, en las cuales ya no tenemos esos subproductos. Por ejemplo, hay veces que la gente se toma una cerveza y le sabe jabón, o se toma una cerveza y le sabe a mantequilla, ¿ya? Entonces ese tipo de sabores o flavors que se conoce son indeseados. Entonces, ¿ustedes qué quieren? Cuando se toman una cerveza, van a tomarse una cerveza que sepa rico, que tenga ciertas características, que sepa cerveza y no que tenga un sabor a jabón, un sabor a mantequilla o alguna de esas cosas. Entonces ahí es cuando nace un poco la necesidad que nosotros cada vez vamos viendo más. Y ahora dentro de la docencia vemos cómo vamos a ir mejorando eso. Por ejemplo, en enzimología o en biotecnología industrial, en enzimología se puede ver enzimas que ayuden a mejorar eso, o en industrial podríamos ya ir viendo cómo hacer a gran escala que no tengamos de nuevo ese tipo de sabores, porque por lo general pasa. Claro. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a una dinámica que se llama Ciencia sin filtro. Esta dinámica se basa en un cuestionario de opinión en donde diremos frases o preguntas que se han dicho últimamente acerca de las bebidas fermentadas y usted nos dará su opinión acerca de estas. Como primera afirmación que tenemos es, ¿las bebidas fermentadas como la kombucha son más saludables que la cerveza? Bueno. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿verdad? O sea, depende mucho a quién le pregunte. Porque, por ejemplo, si una persona ama la cerveza con toda su vida, no le va a decir que la kombucha es mejor, ¿verdad? Pero ya yéndonos un poco ya más a la parte técnica o a la parte científica, la kombucha es otro tipo de fermentación. Primero son microorganismos que nos van a ayudar a nuestra parte de la microbiota intestinal y demás. Entonces, sí puede ser mejor, pero tomen en cuenta de que la cerveza, obviamente si es que es una cerveza artesanal y hecha con no a escala industrial, donde ya literalmente le mezclan con agua y le hacen líquida y demás, también tiene muchos elementos que son buenos y beneficiosos. Por ejemplo, tiene aminoácidos, antioxidantes. También, por ejemplo, muchas personas que no tienen acceso a un carbohidrato rápido, por ejemplo, deportistas, se pueden tomar un vaso de cerveza y eso equivale a un aumento en la cantidad de carbohidratos bastante rápido. Entonces, por ejemplo, para recuperarse de una maratón es más fácil tomarse una cerveza que comer alguna otra cosa por la cantidad de azúcar disponible que tiene. Pero sí, obviamente, en este caso, si es que vamos al beneficio de la pancita, como sería en este caso la microbiota intestinal, si fuera mejor la kombucha. La kombucha. Muy interesante. Claro. Bueno, la segunda pregunta, o digamos frase, sería, ¿las bebidas fermentadas van a reemplazar a las bebidas tradicionales en el futuro? No sería reemplazar, porque, por ejemplo, a alguien le gusta tomar agua más que una cerveza, más que un jugo, entonces obviamente no va a reemplazar. Pero sí es bueno porque, aunque ustedes no lo crean, no es que nosotros en nuestra cultura hemos dejado de consumir muchas bebidas fermentadas, pero antiguamente, si es que ustedes les preguntan a sus papás, abuelitos y demás, ¿ellos qué tomaban? Tomaban chicha, tomaban kefir, tomaban algún jugo, por más que no le hayan puesto azúcar y demás, o ya fermentado y demás, y eso les ayudaba a los probióticos, que es justo lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, yo creería que capaz nuestra cultura está regresando a algo tradicional, algo que era más de cuidado, porque por ejemplo ahora muchos jugos procesados, muchos líquidos, los Powerade, Gatorade y demás, obviamente nos ayudan para ciertas circunstancias, pero no pueden reemplazar algo que nos ayuda al estómago o a la microbiota. Claro. Y por último, la siguiente frase es, la biotecnología está volviendo gourmet algo que antes era artesanal. Sí, a ver, la biotecnología siempre hubo, entonces es como, obviamente no se le conocía como biotecnología, antes por ejemplo los monjes le llamaban conversión divina, cuando hacían cerveza ellos le llamaban conversión divina, dejar toda la noche ahí un cuenco con la cebada cocinada, y eso hacía fermentación. Pero entonces ahora, más que nada, gourmet
más que nada se está haciendo por los pasos y controles que nosotros estamos llevando a cabo. Porque ya no es lo mismo hacer una cerveza en su casa, hacer una cerveza en el garage, como algunas personas se acostumbran a hacer, que hacer una cerveza ya para consumo con todas las normas y controles sanitarios que hay. Entonces, obviamente, eso hace que sea un costo más elevado, y también tenemos que tener en cuenta de que sí se está volviendo de moda muchos productos naturales, fermentados y demás. Por ejemplo, la kombucha. La kombucha al final era que un fermentado. Entonces igual se está haciendo caro y demás. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente dice, no, es que esto es bueno, esto está de moda. Entonces eso es más que nada. Pero a la final, si es que es un poco más gourmet, sería más que nada porque es controlado. Y es más seguro, porque no podemos darle a cualquier fermentado a cualquier persona. Podría ser que tiene un metanol y se queda ciego. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Claro, como mencionaba antes, pues se hacía esto, pero obviamente sin tener conocimiento de lo que realmente se está haciendo. Ahora, como últimamente se ha ido estudiando un poco más de este tipo de productos que se realizan, pues podemos entender que esto de la fermentación termina siendo un arte con ciencia, porque prácticamente lo que estamos desarrollando es, digamos así, la cerveza, pero aquí podemos controlar lo que es el pH, temperatura, controlar las diferentes características de esta, así mismo como los sabores y las propiedades que le queremos dar. Es decir, que prácticamente estamos haciendo, ¿cómo sería una programación de sabores, de olor, textura, color y todo lo demás? Claro, o sea, literalmente lo que se está haciendo es diseñando. O sea, dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, hay personas que les gusta una cerveza no tan amarga, pues sería de diseñar una cerveza no tan amarga, porque no va a ser, no es que la cerveza es amarga, y punto. Aunque hay los tradicionalistas que dicen, no, de ley tiene que ser algo amargo, tiene que tener cuerpo, tiene que ser fuerte y demás. Entonces, pero tenemos que ir de acuerdo a la tendencia del mercado también. O sea, puede haber, claro, cervezas, por ejemplo, ahorita vi que hay la Corona sin alcohol y es bastante rica y sabe full la cerveza, pero no tiene alcohol. Claro. Y yendo por estas tendencias, en bebidas fermentadas, ¿su especialidad sería la cerveza? Sí, como les mencioné en un inicio, comencé con la cerveza, me gusta muchísimo, pero no sería quedarse ahí, porque por ejemplo, también vemos bebidas alcohólicas en base a frutas, en base a otros elementos, y lo interesante es que ya la biotecnología no es que nos permite ahora solo hacer lo tradicional, hacer cerveza, vinos y demás, sino también ya irnos un poquito más al diseño, como habíamos dicho, o también ya irnos un poco más al qué pasaría si en vez de producir alcohol podemos producir otra cosa más. Por ejemplo, estábamos viendo ya la necesidad de comenzar con proteínas recombinantes o productos otros, por ejemplo, una levadura que pueda producir un fármaco X, ¿ya? Eso que se necesitaría sería un diseño, ir viendo ya toda su parte metabólica y demás, y para a la final conseguir un producto que sea completamente diferente al etanol. ¿Ya? Entonces eso yo creería que sería lo que se está, o estamos comenzando, o estamos dirigiendo un poco el estudio de la fermentación. Claro. Ahora vamos a responder algunas preguntas que nos dejaron en nuestra página de Instagram, @asu.biotech. Presentamos a Randall, co-coordinador del grupo ASU Biotech, que nos dará las preguntas. Ok, la primera pregunta es, ¿qué riesgos o errores comunes existen al preparar bebidas fermentadas en casa? Ya, bueno, riesgos pueden ser muchos. Riesgo puede ser que se les desconecte el gas y se prenda fuego donde están haciendo, que es muy común, aunque ustedes no lo crean. Pero obviamente eso se puede controlar con seguridad, pero ya yéndonos un poco más ya a la parte de procesamiento como tal, los errores más comunes es, por ejemplo, exprimir de más el mosto. O sea, cuando nosotros hacemos la cerveza hay un proceso en el cual se hace un lavado del grano, y si es que nosotros exprimimos demasiado, o sea, intentamos sacar la mayor cantidad de líquido, eso genera un amargo diferente al del lúpulo en la cerveza. Entonces eso puede ser un error. Otro error es intentar obtener la mayor cantidad de de porcentaje alcohólico en nuestra cerveza. ¿Por qué?
porque si es que, por ejemplo, ustedes dicen, no, es que riquísimo una cerveza de 15 grados, de 15% de porcentaje de alcohol. Y dicen, sí, pero el rato que ustedes van a tomar esa cerveza, la cerveza tiene demasiado sabor a alcohol. Y a la mayoría de la gente no le gusta. Entonces ustedes dicen, ah, chévere, pues que ya con una de esas sube. Pero no es así. Entonces la cerveza se supone que nosotros tenemos que balancear entre el porcentaje de alcohol y la cantidad de azúcar que tiene. Entonces hay unas cervezas que son bien dulcecitas y que el alcohol es bajo y que es bastante buena. Entonces, entre esos otros errores, por ejemplo, es no esterilizar correctamente, también no tener las normas correctas de asepsia. Otra, aunque la cerveza es bastante robusta, podemos correr esos riesgos. Y otra principal es el momento de enfriar, no taparle por completo. Porque si es que nosotros le dejamos destapada y la enfriamos artesanalmente como se hace en hielo, se le enfría en hielo y se le deja destapada, entonces viene cualquier cosa y demás y puede contaminar nuestra cerveza. Entonces, esos son los principales factores que se podrían dañar nuestra cerveza haciéndola en la casa. Listo, Randall. Siguiente pregunta. La siguiente dice, ¿cómo cree que la biotecnología puede innovar en el desarrollo de nuevas bebidas fermentadas? Entonces, yéndonos un poco a esto, podríamos desarrollar nuevas bebidas, así como lo que hablábamos de la kombucha, pero ya con más probióticos. Por ejemplo, incentivar más el uso de el vinagre madre, por ejemplo, que es una muy buena alternativa para probióticos a nivel del estómago. También podemos tener, podríamos hacer lo que hablábamos un poco sobre el desarrollar nuevos elementos. Entonces, imagínense que puedan ustedes hacer una cerveza que sea más jugo que cerveza, puede ser una alternativa, o podamos hacer de alguna forma potenciar los sabores. Por ejemplo, podríamos hacer una cerveza que tenga un sabor completamente diferente. Por ejemplo, ustedes dicen, no, es que a mí me gusta que la cerveza sea jugo de mora, pero imposible que sepa mora, ¿verdad? Porque no, en ningún momento pusimos mora. Entonces podríamos irnos por ahí, es innovar un poco en el desarrollo de nuevas sustancias y de nuevos compuestos que podamos adicionar. Listo. Randall, siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es su bebida fermentada favorita? Justo eso decíamos, obviamente es la cerveza desde tiempos inmemorables. ¿Cuál sería su tipo de cerveza favorita? Mi tipo de cerveza favorita es una cerveza, bueno, por lo general casi siempre es una IPA, que es una Indian Pale Ale. Es una cerveza que tiene un grado amargo un poco más alto que el normal y el grado alcohólico es un poquito mayor, pero sin perder el sabor de cerveza. Porque hay otras, por ejemplo, que son más amargas, pero es ya porque son muy negras. Entonces, por ejemplo, unas que no me gustan y a la mayoría les gusta es la Stout, por ejemplo. La Stout es una cerveza negra que es tipo sabor a café y a mí no me gusta mucho el sabor a café, entonces prefiero unas que no sean tan negras. Entonces, una roja, una blanca, por ejemplo, una que estaba haciendo ahora en estas vacaciones en la casa es una Pale Ale con miel, entonces era una Honey Pale Ale. Entonces, esas para mí son, o sea, que sea medio dulcecita, pero tampoco muy dulce, porque también para eso le ponen azúcar a la cerveza y se toma y eso sabe feísimo, entonces no. Sí. Pero bueno, entonces como conclusión podríamos decir que por cada sorbo de una bebida fermentada que tomemos, estamos bebiendo un producto que tiene una ciencia por detrás, una microbiología detrás. Entonces, muy aparte de esto, sabemos que usted también es docente aquí en la carrera, impartiendo una que otra materia. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo podría mencionarles un poquito sobre cómo van las bebidas fermentadas, cómo se dirigen a las materias que usted da, para aquellos estudiantes que aún están próximos a tomar esas materias, que conozcan un poco? Claro. Bueno, de momento doy la materia de enzimología y biotecnología industrial, entonces en enzimología como tal, para mejorar una bebida fermentada sería utilizar enzimas para quitar, por ejemplo, o para hacer más rápida la conversión de amilasas a azúcares.
Por ejemplo, entonces, si nosotros tenemos el almidón, utilizamos ciertas enzimas que obviamente están dentro de los granos, pero podemos potenciar para ser más rápido o más eficiente, y podríamos conseguir maltosas, o podemos también conseguir sacarosas o otros azúcares que podrían ser fermentables. Entonces, por ahí podríamos irnos también, por ejemplo, yéndonos en ese el campo de la cerveza, pero yéndonos ya un poco más a profundidad, podríamos utilizar muchos tipos de enzimas para mejorar la producción de fermentación alcohólica, como por ejemplo para convertir hidrocarburos, por ejemplo, para conseguir etanol para combustible de carro, por ejemplo. Lo que se hace, o bueno, lo que estamos intentando potenciar con los estudiantes de esas materias, es utilizar desechos, porque ahí iríamos más a un biocombustible de segunda generación, en el cual sería utilizar desechos o desechos agroindustriales o cualquier otro desecho, y el plan o el proyecto es utilizar enzimas para degradar estas cadenas largas para convertirlas en cadenas cortas, y después utilizar estas levaduras, obviamente ya tienen que ser otro tipo, unas levaduras un poco más robustas, para conseguir un mayor porcentaje de alcohol. Entonces ahí podríamos hacer. Y en el caso de la biotecnología industrial, pues obviamente es potenciar cada uno de los factores, porque, por ejemplo, si queremos hacer cerveza, necesitaríamos controlar cada uno de los factores, y la biotecnología industrial se basa en controlar los factores y ver cómo podemos potenciar o optimizar más esa producción. Por ejemplo, si es que hacen 20 litros de cerveza, hacer esos mismos 20 litros de cerveza, pero capaz con un mejor porcentaje de alcohol, un mejor sabor, unas mejores características, una mejor espuma. Aunque ustedes no lo crean, cuando hay concursos de cerveceros, se mide qué tan clara sea la cerveza, si es que no hay sólidos, o sea que haya algún sólido o algún sedimento, la calidad de la espuma, la forma de la espuma, qué tan cremosa es la espuma. Entonces todo eso podemos ir mejorando con la biotecnología industrial, o también no solo en el ámbito de la cerveza, sino también en otros tipos de bebidas fermentadas, optimizar. Por ejemplo, si es que ustedes hacen kefir en su casa, ¿qué pasa? Ustedes dejan toda la noche hasta el día siguiente y tienen cierta producción de kefir, ¿verdad? O sea, bueno, el yogur. Pero lo que ustedes no se dan cuenta es que toda la noche hay una fluctuación de temperatura, que puede ser, por ejemplo, de 20 grados más o menos en la tarde, en la noche puede estar en unos 15, 10 grados, 5 grados, dependiendo de qué tan frío sea, y ahí nosotros llegamos a inactivar la producción de ese ácido láctico. Entonces, si es que ustedes dejaran toda la noche en un baño María, por ejemplo, a una temperatura controlada de unos 30 grados, bueno, de 25 a 30 grados, ustedes al día siguiente van a tener un yogur extremadamente espeso, cosa que no se hace cuando ustedes hacen normalmente. Entonces, todos esos factores se pueden ir optimizando a través de la biotecnología industrial, y obviamente lo que les comentaba ya de no solo hacer fermentaciones de bebidas, sino también ya irnos un poco más a lo que es antibióticos o proteínas, o ya algo un poco más especializado. Claro. Bueno, para terminar, ¿cómo definiría este capítulo en una palabra? En una está muy difícil, pero en una sola palabra sería interesante. Interesante. Ya. Claro. Muy interesante el capítulo de hoy, la verdad. Sí, hablar sobre esto, ya irnos por otro tema, comparación de los anteriores episodios donde hemos hablado sobre biología molecular, química, y entrar un poquito más sobre esto de la parte industrial, el desarrollo de este tipo de bebidas fermentadas. Me parece como que un buen tema para que la gente vaya conociendo sobre los alcances que tiene la biotecnología, que no es solo en la parte molecular, como les había mencionado. Y bueno, solo me queda decir muchísimas gracias, ingeniero Paul, por estar aquí presente hoy. Créame que nos ha enseñado muchas cosas sobre este tema, y como sabes, siempre aquí aprendiendo cada día más algo nuevo sobre la biotecnología. Tengamos en cuenta que también en el siguiente episodio nos ponemos un poco más intensos, vamos a hablar sobre las ómicas. Sí, suena un poquito complicado, pero lo vamos a dejar más claro ese día. Y solo me queda decir hasta luego. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y Facebook como @asu.biotech, y no se olviden de suscribir para ver más contenido relacionado a la biotecnología. Un gusto, ingeniero. Muchísimas gracias. Chao a todos, un gusto. Adiós.